Bueno, buenas noches, aprendices, bienvenido a esta sesión sincrónica donde vamos a ver las actividades de la fase de evaluación, actividad de proyecto 5, con el fin de darle las pautas para, actividad de proyecto 6, perdón, para darle las pautas para la presentación de estas actividades. Les voy a pedir un favor, al ingreso por favor apaguen sus micrófonos para que no nos cause ruido o interferencia. Una vez terminemos la presentación, habilitamos los micrófonos para que hagan sus respectivas presentación de dudas e inquietudes. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión sincrónica, actividad de proyecto 6, fase de evaluación. La primera actividad es la evidencia 1, blog sanciones tributarias. Me confirman que creo que uno de los aprendices me comentaba que tenía problemas con el ingreso al blog. No sé si siga inactivo o si ya alguien pudo entrar al blog. El blog básicamente pues nos pide que participemos respondiendo estas dos inquietudes. Enumerar las sanciones fiscales que conozca, ya sean nacionales o locales. Expliqué brevemente cómo evitaría alguna de ellas. Las sanciones fiscales relacionadas con sanciones tributarias, con presentación, extemporaneidad, corrección, etcétera, las que conozcamos de pronto en nuestra práctica profesional, hayamos sido objeto de alguna sanción. Ese sería el punto número 1. El punto número 2, relaciona los diferentes indicadores que considera necesarios para evaluar la planeación tributaria de cualquier contribuyente y explique cómo estos ayudarían a minimizar los riesgos y sanciones fiscales. Bueno, un indicador podría ser el número de declaraciones tributarias presentadas en el año versus el número de declaraciones que han sido objeto de alguna sanción o alguna corrección. Por ejemplo, otro indicador es valor de los intereses de mora presentados o pagados durante el año en las declaraciones tributarias versus el valor de los impuestos total pagados. Es decir, un indicador pues que nos sugiera que la planeación tributaria ha sido presentada correctamente. El hecho de que tengamos intereses de mora o el hecho de que tengamos sanciones presentadas con extemporaneidad o que tengamos requerimientos de la DIAN, pues ya nos da un indicador de qué planeación tributaria hemos hecho. Dentro de la planeación tributaria hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el manejo financiero y es donde frecuentemente se falla mucho, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte financiera, estamos enfrentados al pago de una declaración de IVA, ya sea bimestral o ya sea cuatrimestral, de una retención en la fuente. En el caso de estos dos impuestos, recordemos que nosotros simplemente lo que hacemos es recaudar el valor del impuesto. En el caso del IVA, recaudamos el impuesto vía facturación, vía pago de esas facturas, descontado el valor del impuesto que hemos pagado. Y en el caso de la retención en la fuente, o cualquier retención de cualquier impuesto, retención de IVA, retención de ICA, pues hemos recaudado con anticipación el valor de esa declaración de retención, ya sea en la de renta, ya sea de IVA o de industria y comercio ICA, que estamos enfrentados al pago. En otras palabras, un buen manejo financiero, es decir, que hagamos una reserva efectiva, es decir, que consignemos, por ejemplo, diariamente o si se quiere semanalmente el valor de las retenciones que hemos recaudado vía renta, vía IVA o vía ICA, nos asegurará que al final del periodo de pago pues tengamos los recursos suficientes para afrontar el pago de esa retención. Igualmente podemos hacer una muy buena planeación tributaria desde el punto de vista financiero. Recuerde que este es uno de los riesgos que están contemplados, está el riesgo financiero que implica que no podemos hacer frente al pago de esos impuestos o esas declaraciones. Con el caso del IVA, por ejemplo, muy bien podríamos nosotros tener una cuenta con una destinación específica y es recaudar allí el valor del IVA efectivamente liquidado versus el IVA que hemos descontado y tener allí ese recurso disponible para cuando según el calendario tributario nos corresponda pagar ya sea en el bimestre o en el cuatrimestre ese IVA.
La evidencia número 2 nos invita a que evaluamos nuestra planeación tributaria o mi planeación tributaria. Aquí nos vamos a enfocar entonces en dos actividades anteriores, y es la actividad del proyecto 3, la evidencia 8, informe de planeación y cronograma tributario. Recuerden que en esa actividad nosotros hicimos un documento, un informe, de acuerdo al calendario tributario y de acuerdo a algunas declaraciones tributarias, en qué fechas se debían presentar esas declaraciones, si efectivamente fueron presentadas en forma de acuerdo al calendario tributario, si hubo extemporaneidad, si se presentó impuestos por pagar, si hubo sanciones o intereses de mora. Esa actividad la recogíamos en esa actividad de proyecto, la evidencia 8. Y la evidencia el del proyecto 4, la evidencia de liquidación de impuestos nacionales, también hicimos un ejercicio de liquidación de algunos impuestos. Recuerden que allí eliminamos unos y enfatizamos en algunos otros. Entonces, de acuerdo a estas dos actividades, comparando la información tanto de uno como de otra actividad, de ambas actividades, pues vamos a presentar un informe evaluativo de esa planeación tributaria. Vamos a considerar entonces, dentro de este informe, vamos a evaluar qué planeación tributaria nosotros realizamos dentro de la MIPYME que hemos elegido para el desarrollo de esas actividades, enfocadas en estas dos actividades anteriores, la actividad del proyecto 3, la evidencia informe, planeación y cronograma tributario, y la evidencia 2, liquidación de impuestos nacionales. Entonces, de acuerdo a esas dos evidencias, vamos a concluir, vamos a formular, a evaluar si hicimos una buena o no hicimos una buena planeación tributaria. Recuerden que en algunos casos, algunas de esas declaraciones tributarias, porque no se presentaban en nuestras empresas, dijimos que las íbamos a presentar en forma hipotética, es decir, íbamos a formular una liquidación con cifras hipotéticas, simulando la presentación de la misma en una MIPYME. De todas maneras, pues debemos hacer la evidencia, ¿cierto? Con seguridad, pues creo que ninguno haya considerado en esa actividad, pues presentarla en forma extemporánea o presentar con el pago de intereses. Sin embargo, si efectivamente en el ejercicio que nosotros realizamos, visualizamos que se presentaban ese tipo de situaciones, pues lo consideramos dentro de esta evaluación de planeación tributaria. La evidencia número 3 tiene que ver con el folleto, sanciones e intereses. Nos dice la guía que el Estado establece sanciones e intereses a los contribuyentes que presentan todo tipo de requerimientos sin cumplimiento en sus obligaciones tributarias, con el fin de identificar dichos requerimientos, consulta el material de formación, sanciones tributarias e intereses. En este documento, sanciones tributarias e intereses, a sesión de la guía, el documento de referencia, pues en ese documento, sanciones tributarias e intereses, pues nos vamos a basar para el desarrollo de todas estas actividades, más las evidencias anteriores, como el punto anterior, las evidencias anteriores que ya hemos presentado. Sin embargo, en este documento de sanciones tributarias e intereses, pues es el documento de base para realizar prácticamente todas estas evidencias. Entonces, nos pide la actividad que hagamos una especie de folleto, si ustedes quieren verlo de otra manera, una presentación, pues donde hagamos un resumen de de esos requerimientos y esos incumplimientos que están contemplados dentro de ese documento de sanción tributaria y sanciones e intereses tributarios. Está, por ejemplo, incluiríamos allí tipo de sanciones por extemporaneidad, ¿sí? Cuya sanción contempla el 5% del impuesto sobre el impuesto dejado de pagar en forma de acuerdo con el calendario tributario, sanción de corrección que corresponde al 10% del mayor valor a pagar o del menor valor saldo a favor. Recuerden que en este caso de la corrección, cuando disminuye el valor a pagar o cuando aumenta el saldo a favor, pues no podemos directamente hacer ese tipo de correcciones. Tenemos que presentarle a la DIAN una propuesta de corrección y la DIAN nos habilitará para que hagamos esa corrección en el caso de que disminuya el valor del impuesto a pagar o aumente el saldo a favor. En caso contrario, cuando aumenta el impuesto a pagar o disminuye el saldo a favor,
sí podemos a motu propio hacer la corrección correspondiente entre la plataforma Muisca. En los otros casos, pues ya tenemos que presentarle, elevarle a la DIAN una propuesta de corrección y pues ellos tienen un plazo perentorio para respondernos si están de acuerdo o no de acuerdo con esa determinación de esa corrección, de las sanciones y los intereses pues que acarrean esa misma. Sanción por no declarar. Hay varios tipos de sanciones contempladas en nuestra normativa, por ejemplo, con respecto a la no presentación de la declaración de renta implica una sanción, la no presentación del IVA implica otra sanción, la no presentación de las declaraciones de retención en la fuente, pues implica otro tipo de sanción. Sanción por corrección aritmética y sanción por inexactitud. Entonces, digamos el folleto o si quieren ustedes mejor la presentación, pues será un resumen de esas sanciones establecidas en nuestra normativa, el tipo de sanción que corresponde, qué porcentaje corresponde y la base sobre el cual se establece esa sanción para cada caso, ya sea de extemporaneidad, ya sea de corrección, ya sea sanción por no declarar, ya sea por sanción aritmética o por inexactitud. Ese sería entonces la evidencia que presentaríamos para la actividad 3. Para la actividad 4 es la evaluación, impuestos y sanciones. Esta evaluación la presentamos como de costumbre. Esta evaluación consta de 15 puntos, 15 preguntas, la de selección múltiple. Ustedes eligen una sola opción, que es la correcta. Recuerden que tienen ustedes 3 oportunidades para presentar esa evidencia. Se aprueba, como las anteriores, según política del programa, con el 70%, mínimo el 70% de aprobación. En este caso corresponderían entonces a 11 preguntas correctas. Esas 11 preguntas que responden ustedes correctamente, pues les darían mínimo el 70% para ser aprobado. Si en la primera presentación no logran ustedes obtener ese mínimo puntaje del 70%, pues tendrán otras 2 oportunidades de presentarlo. O si ustedes quieren mejorar el puntaje que hayan obtenido en la primera prueba, pues también pueden hacer uso de ese recurso y mejorar el puntaje que hayan obtenido en la primera prueba, si es de su elección. El punto número 5 tiene que ver con protocolos de confidencialidad. Esta actividad habíamos planteado desde la sesión anterior que no lo íbamos a realizar, pues tiene mucha relación con actividades anteriores, específicamente con la actividad 5 de ejecución, con las evidencias 4 y 6. Entonces, para no ser reiterativo en las evidencias, en las actividades, pues no vamos a hacer esta evidencia número 5, no vamos a presentarla, protocolos de confidencialidad, porque estábamos relacionados prácticamente casi que repetir lo que hicimos en la evidencia 4 y 6 de la actividad 5 de ejecución. Así que no presentamos evidencia por esta actividad, por esta evidencia 5, protocolos de confidencialidad. La evidencia número 6 tiene que ver con liquidaciones tributarias. Nos dice la guía que con esta evidencia debemos de proponer un caso breve de una empresa en la que liquidemos lo siguiente. Entonces vamos a tomar como referencia la empresa en la que venimos trabajando u otra empresa y vamos a hacer para este caso la manera más, digamos, más correcta de explicarlo es, digamos, un estudio de casos. Es decir, vamos a plantear un caso, ya sea presentado en las empresas donde ustedes están asesorando o han venido desarrollando el proyecto, o una hipotética en donde evidenciemos la aplicación de una sanción y los intereses correspondientes a esa sanción, con las siguientes declaraciones. Con la declaración de IVA, una sanción por inexactitud y una sanción por no facturar. Con respecto al CRE, pues no vamos a presentar ninguna evidencia, puesto que ya en nuestra normativa ya conocemos que el impuesto al CRE, impuesto a la equidad, pues desapareció de nuestra normativa. Así que con respecto al impuesto al CRE, vamos a desecharlo y no vamos a presentar ninguna evidencia en particular. Con respecto a renta personal natural, vamos a plantear un caso de una sanción por corrección
en el caso de una persona natural. Vamos a plantear el caso de qué se trata la sanción y vamos a liquidar la sanción correspondiente a la tarifa que está establecida por la norma y si es el caso, pues a liquidar los intereses de mora. Tercera actividad, renta a personas jurídicas. Vamos a simular o vamos a presentar un caso de una sanción por omisión de activos o pasivos. Entonces, de acuerdo a la normativa, lo contemplado en este documento, sanciones, intereses de mora en las liquidaciones tributarias, vamos a simular entonces una sanción por omisión de activos y pasivos en una persona jurídica. Retención en la fuente, para el caso de retención en la fuente, entonces vamos a plantear un caso y a liquidarlo de una sanción por extemporaneidad. ¿Cuál sería la sanción? En el hipotético caso de que presentemos una retención en la fuente extemporánea y los intereses de mora a que correspondan. Podemos hacer esta actividad sobre las declaraciones que ya presentamos en la actividad anterior. ¿Sí? Recuerden la actividad que presentamos, algunas declaraciones tributarias o las que ya hemos presentado evidencias anteriores sobre esas mismas declaraciones. Entonces hagamos el ejercicio hipotético, por ejemplo, de que la declaración de renta de esas personas naturales que hicimos en la actividad anterior, pues fue presentada con sanción por corrección, por ejemplo. Que el impuesto del IVA que presentamos en una actividad anterior, sobre esa misma declaración de IVA, pues vamos a simular una sanción por inexactitud y sanción por no facturar sobre esa misma declaración de IVA, para que no hagamos nuevas declaraciones, sino solo las que ya tengamos presentadas en otras evidencias anteriores. El segundo punto tiene que ver con las sanciones e intereses de impuestos locales, impuestos municipales. Entonces vamos a simular una sanción por extemporaneidad de un impuesto de vehículos. En el caso del impuesto predial, una sanción igualmente por extemporaneidad en el pago de un impuesto predial. En el caso de impuesto de ICA o impuesto de industria y comercio, igualmente vamos a liquidar una sanción por extemporaneidad y una sanción por corrección en el caso del ICA. En el caso del impuesto de retención de ICA o de industria y comercio, vamos a simular igualmente una sanción por extemporaneidad o una sanción por corrección. Entonces, sin evidencias anteriores. Creo que con respecto al impuesto predial y al impuesto de vehículos, y creo que con respecto al ICA, e incluso al impuesto de industria y comercio, cuando hicimos la actividad anterior con respecto a las declaraciones de renta de personas naturales que nos pedían que simulemos para un gerente de la empresa y para un administrador financiero de la empresa, sobre esa misma evidencia, sobre esas mismas declaraciones, si las tenemos como soporte de esa liquidación, pues podemos hacer este ejercicio de la sanción de intereses de impuestos locales para vehículos, predial, impuesto de industria y comercio y retención de industria y comercio. Esta herramienta, como las anteriores, pues deben de ser presentadas en la herramienta de su preferencia, es decir, en Word, PowerPoint, Prexit, Excel, etcétera. Ese sería entonces lo que tiene que ver con la evidencia número 6. Con respecto a la evidencia número 7, cuadro comparativo de riesgos tributarios. Entonces, en el documento también de apoyo, y con el fin de profundizar en ese tema, pues vamos a elaborar un cuadro comparativo donde mostremos un cuadro comparativo de las diferencias entre los diversos riesgos tributarios existentes. Entonces, tenemos riesgo por imposición. Ese riesgo pues tiene que ver con el tema de las liquidaciones oficiales, liquidaciones ordinarias o requerimientos especiales. Vamos a incluir allí también lo que tiene que ver con la prescripción y otros riesgos de materia tributaria. Por ejemplo, o con respecto a los riesgos en materia tributaria, tengamos en cuenta la no actualización del RUT, ¿sí? Ya es un riesgo de carácter sustancial dentro de lo que podemos considerar un riesgo tributario. Riesgos estratégicos, riesgos operativos, riesgos financieros, como el que acabamos de comentar con respecto a la provisión de esos impuestos que recaudamos y que en el momento del pago pues no tengamos
la capacidad de pago habiendo recaudado los mismos, riesgos tecnológicos, riesgos ocupacionales, riesgos ambientales, están contemplados entonces en el documento de referencia, la descripción de esos riesgos, cómo y cuándo aplican. Entonces haremos un cuadro comparativo de esos riesgos y sus correspondientes características que los diferencian unos de otros. En la evidencia número 8, liquidando sanciones, entonces vamos a, dice que utilizando un caso breve presentado en la evidencia número 6 de la guía, es decir, en estas mismas declaraciones que ya les decía que podrían ser declaraciones que hayamos presentado en otras evidencias. Entonces el punto número 9 nos pide que sobre esas liquidaciones presentemos entonces un ejemplo de las siguientes sanciones. Sanciones impositivas, sanciones por prescripción, sanciones por reincidencia, sanciones por instrumentos penales. Entonces retomemos lo que decíamos en la actividad anterior, entonces sanciones por imposición. Imposición que puede ser por requerimientos ordinarios, requerimientos especiales, liquidaciones oficiales. Sanciones por prescripción. Recordemos que la DIAN, dentro del tema de prescripción, tengamos en cuenta que la DIAN, algunas declaraciones tributarias, algunas sanciones prescriben, algunos pliegos o algunos requerimientos, dependiendo de la característica de los mismos, algunos prescriben en 6 meses, otros prescriben en 2 años, o algunas, hay prescripción en la no presentación de algunas declaraciones en 5 años. Riesgos por reincidencia y riesgos por o lo que llamamos instrumentos penales. Recordemos que de acuerdo a las últimas reformas tributarias, algunas sanciones que antes eran de carácter impositivo, es decir, sanciones económicas de cierre de establecimiento de comercio, algunas normativas traídas de las últimas reformas tributarias también traen obligaciones o traen sanciones penales en cabeza de la administración, en cabeza de los representantes legales, en temas que tienen que ver con evasión y elusión de impuestos. Tengámoslo en cuenta entonces dentro de este último punto, instrumentos penales. Esta entonces presentación, esta guía de la descripción de estas casos de sanciones por imposición, por prescripción, por reincidencia de instrumentos penales, debe ser elaborada, ya les comento, con las declaraciones anteriores del punto número 6 y desarrollan ustedes en la herramienta de su preferencia, en Word, en PowerPoint, en Excel, etcétera. Por último, la evidencia número 9, el informe Ventajas de la Planeación Tributaria, pues espero y pido disculpas de antemano si alguien ya elaboró esta actividad. Considero que esta actividad pues es bastante reiterativa con respecto a las actividades que hicimos en ejecución, incluso en fase de planeación, con respecto a la planeación tributaria. Esta evidencia nos pide que hiciéramos un informe de acuerdo a una evaluación de lo que hayamos hecho anteriormente con respecto a la planeación tributaria, con respecto a las sanciones, con respecto a algunos casos de riesgo de la información, riesgos en materia tributaria, en fin. Y lo que nos pedía es que hiciéramos como una síntesis de esos conceptos. Considero pues que esta actividad no la realicemos porque es realmente reiterativa con puntos anteriores, incluso con el punto, diría que con el punto, en el punto 4 de esta guía, y con los puntos anteriores de la fase de ejecución. Incluso creo que con el punto 8 y con el punto 6 de la fase también de ejecución. Entonces es una actividad que pues digamos que repetiría muchos de los conceptos que ya habíamos plasmado en esas evidencias, así que no tiene caso pues volverla a realizar. Entonces aquí lo que tiene que ver con pues, la breve y sucinta presentación que quería hacerle de estas actividades, pues de carácter ilustrativo, de carácter informativo, espero que les amplíe
algunos conceptos que ya trae pues el documento de referencia o que le trae la guía. Eh, como les digo, estas actividades pues están muy ceñidas al documento referencia que nos trae el material de apoyo de esta actividad. Pues quiero darles entonces participación para dudas, inquietudes o sugerencias que tengan con respecto a esta actividad que acabamos de exponer. Ustedes tienen la palabra, no sé qué inquietud o qué duda tengan al respecto. Voy a revisar aquí el chat, si alguien de pronto tiene consignada alguna duda. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, un favor, la evidencia 6, ahí en esas sanciones, y la evidencia 8, pues no van a indicar que vamos a aprender como a lo mismo, entre la 6 y la 8. Mire que la evidencia 6, los que nos piden es que hagamos un caso con respecto a una liquidación concreta de una sanción, liquidando sus intereses y la sanción correspondiente, ¿no? La evidencia número 8, lo que nos piden es que hagamos, digamos, una descripción de qué tipo de imposición, de qué tipo de sanción, ya sea imposición, de prescripción, de residencia o penal, ya digamos desde el punto de vista de caso, ¿no? Es decir, identificar aquí, en el punto 8 se trata es que identifiquemos qué tipo de sanción estaríamos considerando o se estaría presentando o queremos exponer en un caso hipotético real de acuerdo a las declaraciones que ya hemos presentado, puede ser en base a las declaraciones precisamente de la evidencia número 6. Simplemente que identifiquemos cuáles son las características de esa sanción, si es una sanción de liquidación o una imposición, si es de prescripción o qué caso concreto podría ser de prescripción, qué caso concreto de reincidencia y una sanción en materia de instrumentos penales. Es decir, aquí sería que identifiquemos un caso en particular más que liquidar la sanción o intereses, ¿sí? Aquí es de que identifiquemos qué tipo de liquidación es o que planteemos un caso hipotético donde visualicemos, se nos quede claro qué tipo de sanción sería impositiva, algún caso donde haya una prescripción de una sanción de la DIAN, un caso hipotético donde identifiquemos qué es una reincidencia en una sanción ante la DIAN, y qué tipo de sanciones las constituye un instrumento penal. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué otra duda, inquietud? ¿Sí? Profe, yo no he entendido muy bien. Estoy con el compañero. En el punto 6 entiendo que hay que presentar las sanciones, ¿cierto? Y los intereses, como digamos, como tal ya una declaración que sea sanción por extemporaneidad, entonces hay que liquidar la declaración y presentarla y pagar la sanción con los intereses. Esa parte ya lo entiendo. Pero en el punto 8, usted lo que está pidiendo ahí es como, digamos, la descripción de cada uno de lo que, o el concepto de esas sanciones, o también es referente a un ejercicio, un taller. Sí, pero más que un taller donde ustedes liquiden el valor de la sanción y los intereses de mora, es que ustedes planteen un caso, ¿cierto? Un caso breve de una empresa, ya sea real o hipotética, o las declaraciones anteriores que hayamos, donde ustedes planteen claramente, nos quede claro que es una sanción por imposición, de un requerimiento ordinario o un requerimiento especial de la DIAN, un caso hipotético, ya digamos plantearlo. Un caso hipotético real donde hayamos o planteemos una prescripción de una sanción de la DIAN por vencimiento de términos, por ejemplo, una declaración de renta, una declaración que tenga una prescripción, supongamos, de 5 años. ¿Aplica o no aplica? Aplica porque está dentro del plazo o no aplica porque la DIAN no tuvo en cuenta pues que esa sanción prescribía, algunas sanciones tengan en cuenta que prescriben a los 6 meses, otras prescriben a los 2 años, otras prescriben a los 5 años. Entonces se trata de que identifiquemos
eh, una, un tipo de caso, un caso donde veamos que hay una prescripción de una sanción impuesta por la DIAN. De reincidencia, ¿qué sería el caso en donde contemplemos una sanción por reincidencia? Igualmente, un caso hipotético, ¿cierto? Plantear el caso, no hacer la liquidación ni de la sanción ni de los intereses, sino plantear el caso en donde encontremos una sanción de materia penal o instrumento penal, como dice la norma. Una sanción, por ejemplo, donde se identifique evasión, donde se identifique elusión de impuestos. Ya sabemos que en materia fiscal persigue ya este tipo de sanciones de la DIAN a la luz de la nueva normativa de las últimas reformas tributarias. Antes, este tipo de sanciones, como le digo, con respecto a facturación o de evasión de IVA, o otro tipo de impuestos, pues daban sanciones pecuniarias, incluso cierre de establecimientos de comercio por algunos días, o si era reincidencia, incluso por periodos más prolongados, pero no traía el tema penal. Ahora sí, se puede perseguir a los administradores, incluso a los contadores y revisores fiscales, se les puede perseguir jurídicamente en el caso de sanciones en materia de evasión de impuestos. Entonces es que planteamos en el punto número 8 un caso concreto que nos permite identificar este tipo de sanciones, qué tipo de sanciones, si impositiva, de prescripción, de residencia o penal. Sí, sí, Alexander, sí, sí fue claro allí con la explicación. Sí, profe, ahora sí, Bueno, muy bien, perfecto. ¿Qué otra duda, inquietud tenemos? Buenas noches, Y buenas noches. le habla Heidi, profesor. Sí, Heidi, cuénteme. Profe, era para preguntarle con respecto a las evaluaciones, no aparecen algunas disponibles aún, solamente aparecen dos. Bueno, aquí tenemos el punto 5, ¿cierto? El punto 5 es no, el punto 4 es el de la evidencia de impuestos y sanciones. No sabría si esa evidencia 4 de fase de evaluación esté disponible o no, ya le reviso. Las anteriores evaluaciones, Heidi, déjeme, yo miro, porque algunas me toca revisarlas, incluso montarlas de nuevo si no están habilitadas, Sí, profe, revisarlas y montarlas. agradece, yo ahora porque no tengo computadora en la mano y no sabría confirmarle bien, pero sí sé que hay dos disponibles que ya yo las realicé, pero hay otras que aún no están disponibles y toca hacerlas. Y Ok, pienso que ya estamos cogidos del tiempo porque ya hoy es 26. listo, listo. Heidi, ya Profe, voy a con respecto a los blogs, revisarles y informarles. tampoco he podido publicar el mío. Sí, creo que tengo un problema técnico con el blog de la fase de planeación, que no les permite presentarlo aún, aunque ya he hecho, creo que unos 2 o 3 intentos. Entonces voy a pedir colaboración para que me ayuden en ese punto, porque la verdad técnicamente no he podido resolver ese caso porque no les permite a ustedes ver ese blog y presentarlo. La otra sería que la puedan presentar ustedes directamente como evidencia, podría ser al correo y yo pues al correo electrónico del instructor y yo revisarles, evaluarles por esa vía. Pero por favor no lo hagan porque sería el último recurso. Permítame, yo trato de resolver el problema técnico a la mayor brevedad posible para que ustedes no pierdan tiempo, y si no es posible resolver ese problema técnico, entonces estaría recibiendo esa evidencia al correo para poderles evaluar, ¿ok? Y les evalúo directamente en la plataforma, ¿sí? Aquí estoy viendo, es verdad lo que dice la compañera, faltaría la evaluación de aquí de la guía número 5 que es evaluación de seguridad informática, no está. Eh, Esa es de la fase 5D.
Ese es de la guía 5, fase de ejecución del proyecto, actividad de proyecto 2. A ver, información y Esa es la fase de ejecución. ya. Actividad de proyecto 2. Aquí en esta guía de aprendizaje, ya le digo, profe, está el foro. Evaluación de seguridad informática, no está activa, profesor. Y bueno, y ahora con la guía de aprendizaje 6, que es la fase de evaluación, supongo que usted todavía no ha activado la evaluación de impuesto y sanción, que es evidencia 4. Voy a verificar. La de esta guía, no está activa aún. Esa evaluación la estoy corrigiendo, entonces pues no permite presentarla si no está debidamente elaborada. Listo, entonces ya tomé evidencia ya tomé nota de esa evidencia de seguridad informática y de esta evidencia 4 de esta fase de evaluación. Bueno, no sé qué otra inquietud o duda haya sobre las actividades. Yo tenía una inquietud, profe, pero sobre la guía 5, sobre la evidencia 4, que es presentación de disposiciones normativas de conservación y seguridad con respecto a la evidencia número 6, propuesta de protocolo de seguridad informática. ¿No es parecido a la actividad? Pregunto, profe. Permítame, ¿de fase de qué? Fase de Esa es la guía de aprendizaje 5. Fase de ejecución, actividad de proyectos 2. Ahí en la evidencia 4 nos pide presentación, disposición normativa de conservación y seguridad. Más adelante nos pide usted una evidencia 6, que es propuesta de protocolo a la seguridad informática. Si tiene algo parecido a esa actividad, no sé, pregunto. Estuve analizándola ayer y Alexander, no lo ubico aquí. ¿Me dice usted que es de fase de qué? Fase de ejecución. A fase de ejecución de la actividad de proyectos 2, que es la guía de aprendizaje 5. Usted puede ubicarla por la guía de aprendizaje 5. La evidencia es la número 4 y la 6. La evidencia 4 dice disposiciones normativas de conservación y seguridad. También habla sobre la seguridad informática, donde nos pide, digamos que Bueno, ya. como A ver, unos protocolos. de seguridad informática. Nos Sí. pide. Igualmente acá usted en la evidencia 6 pide protocolo de seguridad informática. Como una propuesta, no sé. Recuerde que de la fase de, esta fase de evaluación eliminamos la evidencia 5 protocolos de confidencialidad, precisamente porque tenía mucho que ver con la actividad que usted me acaba de decir, ¿no? Por eso eliminamos. Ahí no, usted lo que eliminó fue en la evidencia 5, lo que midió fue el ensayo nada más de conservación de documentos. En esa guía de aprendizaje 5, evidencia 3, ensayo de conservación de documentos, fue lo que usted eliminó. Ok.
No, Alessandra, aunque parece que por la descripción fueran muy similares, no son iguales, ¿no? Sí, sí requiere pues, de realizar las dos actividades, una es de protocolo y la otra es una evidencia es un informe. Esas actividades sí requieren realizarse. Las que ya les había dicho que íbamos a eliminar, pues eran la evidencia 5 de esta fase de evaluación. Igualmente, dijimos que vamos a eliminar. Disculpe, disculpe, profe, en la guía 5 que va a eliminar usted en esa guía 5, no, no es el ensayo, o también va a eliminar la actividad 5, para tenerlo claro. Porque la actividad 5 es la evaluación de seguridad informática. Y entonces, si usted la está eliminando, por eso es que no aparece activa en territorio. No, a ver que nos estamos confundiendo acá. En las sesiones anteriores ya habíamos dejado claro qué actividades íbamos a hacer y qué actividades íbamos a eliminar, ¿sí? Entonces, a ver, de esta fase de evaluación, de estas actividades que acabamos de ver, de actividad de proyecto 6, de fase de evaluación, dijimos que íbamos a eliminar la actividad 5, protocolos de confidencialidad, y la actividad 9, informe ventajas de la planeación tributaria, ¿sí? Bueno, de la fase de ejecución, dijimos que íbamos a eliminar en ejecución la actividad de proyecto 4, bueno, la actividad que tenía que ver con las declaraciones tributarias, dijimos que íbamos a eliminar algunas de esas declaraciones tributarias. Y pues, Alexander, me tocaría revisar las anteriores presentaciones para que tengamos claro eso, porque ahí nos quedó consignado qué era lo que qué actividades íbamos a eliminar. Entonces, mire, en este preciso momento que estoy aquí revisando, tendría que mirar, como le digo, las presentaciones anteriores, de las sesiones anteriores, para confirmarle con exactitud que dijimos que vamos a eliminar, ¿sí? Si quieren ahí al grupo, yo les confirmo qué actividades fueron las que quedaron eliminadas, ¿ok? Ok, profe. Ok, profe. Bueno, listo, sí. ¿Qué otra duda, inquietud tenemos? Ángela, ¿tiene alguna otra inquietud? Eucaris. Buenas noches, instructor. No Sí, referente, solo las evaluaciones y los blogs que no están activos todavía. No nos han ok, dejado. bueno, listo. Heidi, ¿tiene alguna inquietud? No, profesor, todo claro. Bueno, Luis Fernando. No, profe, gracias. Si algo Bueno, yo le sigo dando ahí. ok, listo. Entonces, permanezcamos por favor en comunicación, pues yo creo que lo más inmediato es el grupo del WhatsApp y pues correo electrónico, y ya les indicaré con anterioridad pues si amerita hacer otra sesión sincrónica, y estoy atento entonces a revisarles esos blogs, las evaluaciones que hacen falta, y a revisarles qué fue lo que acordamos con las actividades anteriores, cuáles eliminamos y cuáles modificamos, ¿sí? Para que nos quede claro. ¿Sí, Heidi? Siempre las actividades van hasta el 30, ¿cierto? Heidi, gracias por la pregunta. Oficialmente, e insisto en eso, oficialmente, nuestro programa de formación va hasta el día 30. ¿A qué me refiero yo con oficialmente? Pues que ustedes tenían una iniciativa de formularle al funcionario encargado de resolverles la solicitud de prórroga o no del programa,
lo cual ya se hizo con anterioridad por iniciativa de instructores de acá del centro. No se nos ha oficialmente dicho se aplaza o no se aplaza. Si se aplaza, tampoco se nos ha confirmado hasta tal fecha. Lo que yo les puedo decir es que las dos fichas anteriores, que la 196-6160 y 196-6161 de planeación tributaria igualmente, ellos oficialmente se les dio una prórroga hasta el 9 de mayo. A la fecha, hoy 26, aún las estoy recibiendo en la plataforma y les estoy evaluando actividades. Administración educativa es consciente de los traumatismos pues causados por el cambio de la plataforma, por el hecho del digamos el acortamiento del cronograma, por el hecho de esta situación de pandemia que también ha dificultado, por el hecho de que no arrancamos con la plataforma oficialmente hasta muy entrado el mes de febrero. Entonces entiendo que aunque no hay pronunciamiento oficial, pues esa prórroga pues sí es tácita en este momento, pues como les digo, es real. Es decir, para ser claro, yo no podría decirles que la ficha se va a prorrogar o no se va a prorrogar después del 30, y tampoco hasta qué fecha, pero basado en la experiencia de las dos fichas anteriores, me atrevería a decir, aunque no es una respuesta oficial, que ustedes tendrían plazo de unos días más. ¿Cuántos días? No sabría decirle, 8 días, 15 días. Lo único es que procuren ustedes pues subir sus evidencias lo antes posible. Procuraré yo también atenderles esas solicitudes de corrección o de habilitarles esos blogs y esas pruebas para que lo presenten lo antes posible y evaluarles también igualmente a la mayor brevedad posible. Sí. Listo, profe, gracias. Bueno, Heidi. Entonces, pues si no hay ninguna otra inquietud, pues damos por cerrar la sesión sincrónica el día de hoy. Y que tengan ustedes muy buena noche. Muchas gracias por su atención. Que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, profesor. Gracias, muy amable.